La evolución de la humanidad. Hasta ahora los arqueólogos han encontrado los restos de 2000 antepasados nuestros en todo el mundo. Estos fósiles son la fuente de prácticamente toda la información que conocemos sobre nuestros antepasados. La mayoría de estos provienen de los últimos 100.000 años, pero no se ha encontrado casi nada de los 6 millones de años anteriores. Apenas se han descubierto esqueletos enteros. En la mayoría de los casos, se encontraron tan solo fragmentos de cráneo o dientes. Vamos a echar un vistazo a las principales etapas de la evolución humana. Durante la filogénesis, hace unos 6 millones de años, se separaron las líneas evolutivas de los chimpancés y de los antepasados de los seres humanos. Por lo tanto, podemos afirmar que los seres humanos no son descendientes de los simios. Solo tenemos un antepasado común. Hace unos 3,5 millones de años, el llamado mono del sur evolucionó a partir de este antepasado común. Ya no vivía en los árboles, sino que aprendió a caminar sobre sus piernas, aunque esto resultó ser un gran desafío para él. Nunca dejó la seguridad de la selva africana. Además de las plantas, también comía carne. Sin embargo, todavía no cazaba. Era carroñero. Pero el consumo de carne ayudó en su evolución, superando así a los simios. Su cráneo era apenas más grande que el de los chimpancés. Se considera que él fue el primero en utilizar herramientas. Todavía no utilizaba piedras, solo ramitas para realizar acciones simples, y estas herramientas aún no eran modificadas. Simultáneamente con el mono del sur, hace 2,5 millones de años, apareció el Homo habilis, el hombre hábil. Fabricaba sus herramientas líticas afiladas astillando piedras, que eran muy útiles para cortar los trozos duros de las frutas o la carroña dejada atrás por los animales salvajes. Hace 2 millones de años, los homínidos se extendieron por toda la Tierra. Además del mono sur y del Homo hábil, también apareció el Homo erectus, el hombre recto. Durante el siguiente medio millón de años, estos 3 homínidos vivían unos junto a otros. Todavía no se sabe cómo reaccionaban cuando se encontraban. ¿Se volvían agresivos o vivían pacíficamente cerca unos de otros? ¿O tal vez simplemente se miraban de arriba a abajo y luego se marchaban? Nunca lo sabremos, pero una cosa es cierta. El mono del sur y el Homo habilis se extinguieron hace aproximadamente 1,5 millones de años. Así que el Homo erectus viviría solo en el siguiente millón de años, contribuyendo significativamente a la evolución de la humanidad. El Homo erectus, que apareció hace 2 millones de años, se dio cuenta de que en vez de astillar las piedras, podría crear herramientas más eficaces al pulir la piedra. Esto marcó el fin de la edad de piedra antigua, el Paleolítico, y comenzó la edad de piedra nueva, el Neolítico. Según los hallazgos arqueológicos, el Homo erectus también cazaba. Esta actividad involucraba el tener que correr mucho. Como tal actividad física resultaba en pérdida de calor, perdió la mayor parte de su pelo a lo largo de miles de años. El Homo erectus ya utilizó el fuego hace 700.000 años. El fuego le ayudaba a mantener lejos a los animales y también se dio cuenta de que la carne asada es más fácil de digerir que la carne cruda. Debido a este nuevo régimen, su cerebro comenzó a desarrollarse más rápidamente y adquirió la capacidad de hablar, que no se parecía en absoluto a nuestra comunicación estructurada actual. Este lenguaje solo estaba compuesto por unos sonidos simples, pero sin frases coherentes. Esto fue suficiente para coordinar las cazas. Sin embargo, no eran capaces de organizar su vida a un nivel más elevado o contemplar el significado de su propia existencia. El Homo erectus fue el primer homínido que emigró desde su lugar de evolución, es decir, desde África. Avanzó principalmente a lo largo de las costas, ya que esta ruta era la más segura. Luego vino una época con una mayor cantidad de lluvia que resultó ser un ventajoso factor para su migración, porque los desiertos de África se volvieron verdes y fue posible atravesarlos.
el Homo erectus se dirigió hacia Asia y Europa, y en 25.000 años incluso llegó a la isla de Java. Entonces la isla todavía estaba conectada con la Asia continental. Por lo tanto, no fue un obstáculo para la migración. Con la posterior subida en la temperatura, el Sáhara volvió a convertirse en desierto. Así, el Homo erectus que se había quedado en África y los grupos que migraron a otros territorios se separaron definitivamente. Todavía no está claro por qué los grupos migrados desaparecieron de la faz de la Tierra, tal vez por las duras condiciones. Los de África existieron hasta hace aproximadamente 100.000 años. Entonces, ellos también se extinguieron y aparecieron nuevas especies. Al final de la era del Homo erectus, surgieron dos nuevos tipos de homínidos: el hombre neandertal, hace unos 400.000 años, y el Homo sapiens, hace unos 200.000 años. Su evolución también se llevó a cabo en la cuna de la humanidad, en África. El término neandertal se refiere al valle de Alemania, donde se encontraron los primeros fósiles. Como esta especie enterraba a sus muertos, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos completos que ayudan a recoger información sobre sus costumbres. En comparación con los humanos modernos, eran más corpulentos y tenían una cabeza más grande. Se adaptaban bien al clima frío e incluso se cubrían el cuerpo con ropa. Expresaban sensibilidad, hablaban en oraciones completas y cuidaban a los enfermos. El hombre de Neandertal pobló casi toda Europa y Asia Occidental. Hace unos 100.000 años, el Homo sapiens también decidió marcharse de África y empezó a buscar nuevos pastos. Entonces la humanidad fue golpeada por un terrible desastre natural. El supervolcán Toba entró en erupción hace 75.000 años. En la historia de la Tierra, tal evento sucede una vez cada 25 millones de años. Llegó un invierno global y la temperatura media descendió 10 grados. La población mundial de los Homo sapiens se redujo a alrededor de 500 especímenes. Tras sobrevivir este desastre, su número volvió a crecer y continuó la migración. Hace 50.000 años pobló Australia y Asia, mientras que en Europa convivía con los neandertales. Pero allá donde aparecía el Homo sapiens, el neandertal se retiraba. En la evolución del Homo sapiens hubo además una serie de enormes desarrollos que tuvieron lugar hace unos 50.000 años, lo que se conoce como el Gran Salto Evolutivo. Comenzó a decorar las cuevas con pinturas y a llevar joyas, pasando miles de horas con estas actividades. El hombre de Neandertal era incapaz de seguir el ritmo de estos desarrollos y se extinguió hace unos 30.000 años. El Homo sapiens, es decir, nosotros, se quedó solo en este planeta. Más tarde, hace 15.000 años, la migración humana llegó al continente americano, poblando así toda la Tierra. Sin embargo, nuestra evolución todavía no ha concluido. Este cambio lento aún continúa hoy en día.